Pues muy bien, maestras, maestros. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Damos la bienvenida de nuevo al maestro Julio Briceño. Damos la bienvenida también a Gerardo Santana y vamos a iniciar con el tema de hoy. Strauss que tanto nos encanta. Y el nombre de Strauss se identifica entre los compositores por dos grupos o dos compositores principales, uno de los cuales fue una familia y el otro un solo compositor. Johann Strauss y toda la dinastía de compositores de valses, Richard Strauss, puesto que era un jovencito, y lo marcó a tal extremo que llegó a afirmar en algún momento que en muy pocos años Wagner sería olvidado, que tal vez en 10 o 15 años ya nadie hablaría de la música de Wagner ni de Wagner. Esto siendo muy jovencito. Hay que recordar que Strauss, con 3 o 4 años de edad, empezó a estudiar música y a los 6 o 7 ya estaba empezando a componer música. Esto llevó a que muy temprano, por ahí de los 16 años, él estuviera ya estrenando obras, estuviera presentando obras en público. No cabe duda que era un niño prodigio y que además de eso, tuvo muy buena formación. Esto siguió o se ligó a a los 22 años más o menos, Hans von Bülow lo invitara como director asistente en donde él era director en la orquesta de Meiningen. Y pues ahí inicia una carrera de director de orquesta que el maestro Julio Briceño nos amplía esta información, puesto que hemos preparado así los temas. Así que pues le doy la bienvenida de nuevo al maestro Julio Briceño, trombonista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Antes de eso, trombonista principal de la Filarmónica de la UNAM, maestro en el Conservatorio Nacional de Música desde hace muchísimos años. Uno de sus alumnos más destacados es, con mucho orgullo, nuestro trombonista principal, Gerardo Santana, y pues muchas otras actividades que ha llevado Julio Briceño. En algún tiempo hicimos mancuerna en el Sistema Nacional de Fomento Musical, en donde él fue pues el coordinador general de todo el proyecto Orquesta Escuela de la Orquesta Carlos Chávez. Bienvenido, Julio, y pues te cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Barrios. Muchas gracias. Es un privilegio, un honor, un placer estar aquí en esta reunión. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a todos por esta idea, por este proyecto. Sin duda que estamos viviendo momentos muy complicados, todos, pero siempre hay opciones, a lo mejor desconocidas todavía, que siempre es muy positivo irlas explorando, irlas desarrollando. Ustedes están dando pasos muy adelante como institución, como orquesta. Los felicito a todos y me da mucho gusto ver aquí caras de puros amigos, amigas, amigos, compañeros. Nos hemos encontrado en muchos momentos en la vida profesional y es un privilegio, se siente como estar en casa. Muchas gracias por esta muy generosa y muy amable sensación de la reunión de esta noche. Pues sin duda el nombre del tema de en esta ocasión es importantísimo. Strauss es uno de los grandes nombres para cualquier músico de orquesta. Recuerdo cómo en mis primeros años como músico de orquesta siempre se decía que no había nada más difícil en el repertorio que la música de Strauss. Y crece uno con esta sensación de la obra de un gran compositor. Y por lo general no nos damos cuenta de que hay otras facetas muy destacadas, muy importantes. A mí me gustó la idea de proponerle al maestro Barrios la parte de Strauss como director de orquesta, porque
bueno, por un lado es desconocido, pero por otro lado también creo que está como menospreciado, ¿no? Ocasionalmente, yo creo que a ustedes les ha pasado también, uno puede buscar en YouTube y ver algún video y casi por lo general lo que uno ve, que también inclusive es parte de aquel famoso documental de los grandes directores, donde aparece un viejo Strauss apenas moviéndose, intentando dirigir el Till Eulenspiegel. Eh, y bueno, esa imagen genera mucha controversia, por supuesto, porque pareciera ser que ese es pues el Strauss director. Y la realidad es que no lo es. Y lo que pasamos por alto es que se trata de la imagen de una persona de edad muy avanzada, un Strauss de 80 años, que está frente a una orquesta que finalmente llega a la cúspide de una carrera musical con una enorme sabiduría. Yo no sé si alguno de ustedes, posiblemente alguno de ustedes, haya tenido la oportunidad de tocar, pues en los últimos 40 años, con un gran director de orquesta de origen ruso, Efrem Kurz, a quien yo recuerdo con una enorme admiración, porque vino a la Filarmónica por lo menos en 2 ocasiones, que tuve el gusto de estar ahí en el escenario. Y la primera vez hizo la Quinta Sinfonía de Mahler con la Filarmónica de la Ciudad de México. Y la siguiente vez dirigió la Sexta Sinfonía. Esas son las ocasiones más memorables para mí porque realmente fueron conciertos impresionantes, ¿no? En donde uno sale con un gran aprendizaje. Son ese tipo de ocasiones en donde uno entra eh, con un nivel musical y sale con otro nivel mucho más evolucionado, ¿no? Un rasgo característico de Efrem Kurz era la economía de movimientos. Le dice aquí que con hablar, como si yo quisiera hablar, y de repente empezó a hacer. Y entonces para mí es importante, es interesante vincular esta característica de un gran director de nuestro tiempo, relativamente hace unos 40, 30 años, con una figura. Perdón, creo que se Sí, había apagado el micrófono. Disculpen ustedes, no sé nos qué pasó quedamos ahí. Pero, sí. con una figura. Ah, bueno, sí. Pues una gran figura histórica, ¿no? En que en muchas ocasiones no es comprendido a la altura de quien fue en realidad, ¿no? Ya lo acaba de mencionar el maestro Barrios, como parte de los datos biográficos básicos en la vida de Strauss, pues destacan sin duda que su rasgo como niño precoz en la música, ¿no? Sin duda que la herencia la figura de su padre, siendo, en algunos casos he leído algunos textos que mencionan que Franz Strauss, quien era el papá de Richard, pues era el cornista más importante de todo el país en su momento. Si no he visto algunos colegas cornistas aquí en la reunión, pues seguramente están por ahí. Seguramente conocen algunas de las obras de Franz Strauss. Hay una pieza muy famosa para corno y piano que es bellísima música de una gran manufactura. Y a lo que quiero llegar es que no hay duda que esa genética por el linaje del padre, pues influyó definitivamente en la precocidad del niño Richard, ¿no? Exactamente como lo mencionó el propio maestro Barrios, a los 20 años, muy temprano, recibió su primera, digamos, su debut, su primer compromiso, su primera invitación formal para dirigir una orquesta profesional. Dicen algunos historiadores que cuando él dirigió la orquesta, su padre estaba tocando en la orquesta. Y seguramente los comentarios no han de haber sido muy buenos. Pero lo que sí se sabe es que el padre no solamente hacía comentarios ácidos sobre la música de Wagner, sino también los hizo sobre algunas partituras de su propio hijo, ¿no? Algunos dicen que las primeras orquestas que se enfrentaron a la partitura de Till Eulenspiegel siempre renegaban de lo extremadamente difícil que resultaba una obra como esa. Ahora, a mí me viene mucho a la cabeza la idea de hablar de Richard Strauss como director, es hablar también en lo general de la imagen director-compositor o compositor-director.
Y uno podría organizar un debate, ¿no? Sería muy interesante ese tema, como tema también para este coloquio tal vez, o para estos seminarios. Esa línea de compositores que también han destacado, y los que no, por supuesto, en la faceta de la dirección de orquesta. Bueno, por ejemplo, Richard Strauss fue contemporáneo de Mahler, ¿no? Algunos señalan inclusive que había cierta amistad entre los dos compositores. Y Mahler, pues también es muy conocida su faceta como director de orquesta, al grado que, bueno, fue director titular de la Filarmónica de Nueva York y otras. Pero Richard Strauss no se quedó atrás. Además de esos primeros compromisos en su juventud, pues más tarde llegó a dirigir la Filarmónica de Berlín, por ejemplo, ¿no? No llegó a ser titular, pero después de el gran Arthur Nikisch, Strauss quedó como director, después de Hans von Bülow. Y luego viene Arthur Nikisch, ¿no? Que empieza ya toda la hegemonía de las grandes figuras orquestales al frente de la Filarmónica de Berlín. Pero durante un buen número de años, Strauss dirigió muchas orquestas y no solamente sus propias obras. Hay referencias, hay evidencias de que era realmente muy activo y muy exitoso como director de orquesta. Estuve viendo algunos artículos escritos, por ejemplo, en el famoso periódico de Chicago, el Chicago Tribune, que hace referencia de cuando se presenta Strauss en una gira por Estados Unidos, a donde llegó primero al Carnegie Hall, dirigió una orquesta que no sé si realmente qué tipo de orquesta era, no sé si era la Filarmónica de Nueva York o no, pero después lo invita Theodore Thomas a Chicago y hace algunos conciertos con la Sinfónica de Chicago. Y la prensa se encarga de difundir la idea de que sin duda era la primera ocasión en que el gran compositor y director Richard Strauss por fin iba a tener una orquesta de nivel mundial, ¿no? Pues enfatizando un poco la rivalidad natural que ha existido siempre en estos grandes grupos musicales, ¿no? Ahí fue donde presentó por primera vez obras del tamaño de Vida de Héroe y otras, ¿no? Se dice que como parte del programa, en la segunda parte aparece Strauss en el escenario, acompañado de su esposa, quien por cierto era una soprano de gran categoría, y presentaron el ciclo de 6 canciones para orquesta. Entonces, hay una serie de evidencias que sí nos ayudan a entender en gran manera esa parte del Strauss director de orquesta. A mí me gusta mucho hablar de los grandes figuras en la dirección y para vincularme con el tema de Strauss, por supuesto que hay muchos testimonios, ¿no? En relación del trabajo, no solamente como director o como compositor, sino también de la posible influencia que pudo haber generado un estilo particular de dirigir como era el de Richard Strauss. Y uno de esos grandes testimonios que para mí es muy poderoso es el de uno de los grandes directores del siglo XX, Fritz Reiner. Reiner, como todos sabemos, marcó una época en la Orquesta Sinfónica de Chicago, posiblemente la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Chicago, la personalidad de la Orquesta de Chicago que conocemos hoy en día, nace a partir de la etapa Reiner. Reiner fue un gran director, sin duda. Hay testimonios importantísimos. Lo tengo uno anotado por aquí que me encanta, que dice que Igor Stravinsky afirmaba que la Sinfónica de Chicago, dirigida por Reiner, era la orquesta más precisa y flexible del mundo. Y entonces cuando uno piensa, bueno, ¿de dónde sale un personaje como Fritz Reiner, húngaro de nacimiento, al igual que muchos otros grandes directores? Y entonces, en la literatura aparecen los testimonios que nos llevan a esa mayor comprensión del personaje, que describen que el estilo de dirigir de Reiner era su sentido del control y su negativa a ceder ante la emoción. Se mostraba más obviamente en su técnica de la batuta. Algunos dicen que Reiner fue el más grande de todos los técnicos de la batuta.
Lo destacable es que movía muy poco la batuta. Reiner una vez explicó que buscaba lograr el máximo resultado musical con el mínimo esfuerzo físico, y que él mismo atribuía esa técnica a la influencia de otro gran director de orquesta húngaro, Arthur Nikisch, quien murió en 1922. Y Reiner afirmaba que fue Nikisch quien le dijo que nunca debería agitar los brazos al dirigir y que debería usar sus ojos para dar las entradas. A lo largo de su carrera, Reiner reconoció que las dos influencias más importantes en su estilo de dirigir habían sido precisamente Nikisch y Richard Strauss. Richard Strauss en realidad coincidía tanto en la ideología como en su técnica, en lo que se ha visto de su técnica, con lo que acabo de mencionar en relación de la técnica del propio Reiner, ¿no? Y él decía que a los dos grandes personajes que le debía su estilo de dirigir, Reiner decía, eran precisamente Nikisch y Strauss. Strauss en su juventud escribió una especie de decálogo dirigido para los jóvenes directores de orquesta. Es muy interesante conocer el contenido de estos, pues algunos dicen reglas de oro, pero podrían ser los 10 mandamientos que a lo mejor a muchos no les gustan, pero la verdad es que es muy interesante conocerlos, ¿no? Y dice así, número 1, recuerde que está haciendo música no para divertirse, sino para deleitar a su audiencia. 2, no debe sudar al dirigir, solo la audiencia debe calentarse. 3, dirija Salomé y Electra como si fueran obras de Mendelssohn, música de hadas. 4, nunca mire hacia los metales como animándoles, excepto con breves miradas para dar una entrada importante. 5, pero nunca pierda de vista a los cornos y a las maderas. Si puede oírlos, significa que ya están muy fuertes. Bueno, para continuar con esta línea, dice el texto del número 6. Si cree que los metales ya están tocando muy fuerte, baje la dinámica 1 o 2 niveles más. Y 7. No es suficiente con que usted mismo escuche cada palabra que cante el solista. Ya conoce el texto de memoria. El público debe poder entender las palabras sin esfuerzo. Si no entienden las palabras, se irán a dormir. 8. Acompañe siempre al cantante de tal manera que pueda cantar sin esfuerzo. 9. Cuando crea que ha alcanzado los límites del prestísimo, duplique el ritmo. Y aquí viene en esta parte, pues eso que nos pasa a todos, ¿no? Que es de sabios cambiar de opinión. Pero él cambió drásticamente de opinión porque dice que más tarde modificó eso a lo siguiente. Tome el tempo a la mitad de rápido. Exactamente lo contrario, ¿no? Y por último, el 10º mandamiento. Si sigue estas reglas con cuidado, con sus excelentes dones y sus grandes logros, siempre será el favorito del público. Así es que, bueno, es interesantísimo conocer toda esta parte que habla de un personaje en evolución permanente, pero con unas ideas muy sólidas. A mí me gusta mucho la historia y la vida de Georg Scholti, que es otro de los grandes en la dirección de orquesta, también en el linaje de la Sinfónica de Chicago, una de las orquestas más admiradas. Y Scholti le debe mucho de su evolución como artista y como ser humano a la amistad que tenía con Richard Strauss. En los últimos años, ya prácticamente en el último año de la vida de Strauss, me parece que era 1949, Scholti, quien entonces desarrollaba su carrera en Alemania, que por cierto, Scholti fue uno de aquellos pioneros a quienes les tocó participar en la reconstrucción europea, como lo dice él mismo en su fantástico libro titulado Memorias.
a partir de la convicción que tenían los aliados al final de la Segunda Guerra, de que una parte importantísima para la reconstrucción del tejido social era a través de la cultura, a través de la música. De manera que una de las primeras acciones que llevaron a cabo fue organizar orquestas y grupos que pudieran tener cierta movilidad para llevar conciertos y funciones de ópera a todas las ciudades posibles del territorio con mayor destrucción. A Scholti le tocó hacer esas tareas al interior de Alemania, y eso es interesantísimo. Cuando se empiezan el periodo de paz, hacia 1949, Scholti va a visitar a Strauss en su casa de campo, una casa bellísima en la región de Bavaria, en las faldas de los Alpes. Y entonces, bueno, pues lo invitan a comer, ¿no? Y están sentados a la mesa y Scholti narra ahí una historia preciosa que dice que de repente Strauss lo cuestiona y le dice, oye, ¿y por qué te encanta hacer gestos tan grandes? ¿Por qué mueves tanto los brazos cuando diriges? ¿Qué significa todo eso? Es exagerado. Y entonces Scholti relata que inmediatamente intervino la esposa de Strauss, y que le llamó la atención. Le dice, oye, espérame, ¿de qué estás diciendo? Cuando tú eras joven hacías eso y más todavía, ¿no? Tus movimientos eran tan exagerados que hasta el doctor, el médico, te advirtió que podría hacerte daño a tu salud. Dice que la reacción de Strauss fue, pues se rió y aceptó. Dice, pues sí, tienes toda la razón, yo así era cuando era joven, pero después aprendió lo que ya hemos escuchado en sus 10 reglas de oro. Y termina ese capítulo en su libro, el maestro Scholti, diciendo, este maestro Strauss ahora, no sé, a esta edad tan avanzada, seguramente que en su juventud llegó a ser muy bravo, por lo menos en la dirección de orquesta. Yo les recomiendo, para todos aquellos que estén interesados en el tema, hay un video extraordinario que está disponible en YouTube. Está en inglés, pero pues todos ustedes lo van a entender. Se llama Richard Strauss Remembered, o recordado, ¿no? Es de más de 1 hora de duración, vale mucho la pena. Tiene un montón de fotografías históricas desde la infancia de Strauss. Tiene incluso algunas escenas de películas caseras que están incluidas en ese video. Y tiene una parte que a mí me emociona mucho. Hay una escena en donde, pues ya en la última etapa de la vida de Strauss, Scholti estaba dirigiendo en la ópera de Múnich y estaban haciendo la producción del Caballero de la Rosa. Y entonces deciden invitar al compositor, al maestro Strauss, para que pues asista al concierto. Él se disculpó diciendo que por problemas de salud no podría asistir al concierto, pero que encantado estaría en el dress rehearsal, en el ensayo general, ¿no? Y entonces, bueno, pues le tomaron la palabra y van por él y lo traen al teatro. Y esta parte está, hicieron la película y está incluida en este video que les comento, que les invito a que lo vean. Y es muy emocionante, es muy emotiva, porque se ve cuando aparece Scholti acompañando al maestro Strauss, cruza por el medio de la orquesta, están en el foso, ¿no? Y lo lleva hasta el podio. Uno pensaría que pues lo invitaron para sentarse a ver el ensayo, pues no. La idea era que lo sentaron en el podio, en la silla del director. Scholti le cede su lugar. Se sienta Strauss y Scholti atrás de él. Y lo primero que le pregunta, ¿en dónde están los cornos? Y Scholti le dice, pues allá a la izquierda. ¿Y dónde están las trompetas? Pues un poco más al centro. Y Scholti le dice, ya estoy tan ciego que ya no sé dónde está cada uno, pero seguramente que los voy a escuchar. Y entonces empieza el milagro. Empieza a dirigir desde la parte del vals, ¿no? Y uno lo que puede apreciar ahí es una magia, ¿no? Por eso comencé al principio de esta charla recordando esa experiencia que tuvimos con Efrem Kurz. Uno veía al gran maestro, que por cierto era muy alto, Kurz,
él pedía que le retiraran el podium, ¿no? Y entonces dirigía sobre el piso. La orquesta estaba sobre el piso también, sin practicables. Y desde ahí dominaba la escena. Lo recuerdo como si fue ayer mismo. Casi no movía los brazos, ¿no? Pero su imagen así, desgarbada, elevado, alto, mirando, poniendo atención y casi dirigiendo nada más con los ojos, era suficiente para que la orquesta sonara de manera increíble, como nunca. Eso es lo que se puede apreciar en ese video, en esa película original, con Strauss dirigiendo El Caballero de la Rosa frente a la orquesta y los cantantes en el escenario. Me llama la atención, véanlo por favor, me llama la atención desde la manera que marca la anacruza, ¿no? Desde la manera que marca para que entre la anacruza de la orquesta, es un gesto tan sutil, tan fino, pero tan eficiente que uno diría, caramba, esta es una masterclass para aprender a marcar una anacruza. Desde ahí lo que sucede es efectivamente economía de movimientos. Prácticamente solamente usa el brazo derecho. Eventualmente integra su brazo izquierdo. Pero lo que se ve con toda claridad es el manejo de los ojos. Lo que mencionaba antes de Reiner, hablar de la técnica de Nikisch y de la técnica de Strauss y lo que él mismo recomendaba, ¿no? No calentarse en exceso en el podio, sino lograr que los que se animen sea el público. Uno ve a un Strauss dirigiendo con tanta eficacia que uno dice, caramba, ¿cómo se extraña esa técnica de dirigir, ¿no? Bueno, yo puedo decir que yo vi a un gran representante en la figura de Ephraim Kurtz, pero parece ser que hoy en día la tendencia es otra. Parece ser que hoy en día, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez leyó ese fantástico libro o vieron la serie de Menuhin, Yehudi Menuhin, que originalmente fue una serie para la televisión canadiense. Y después hizo un libro que editó la UNAM, por cierto, que se llama La música del hombre. Se los recomiendo, es fantástico libro. Y él ahí hace una reflexión muy interesante, Menuhin, en donde dice que el ser humano gradualmente ha ido aumentando la estimulación de los sentidos, al punto que hemos llegado a perder la sensibilidad real de las cosas. Hablando de la música, dice, cada vez la gente quiere oír más fuerte y más frecuencias. Y eso es cierto. Y hace una analogía con el sentido del gusto. Dice, mientras una persona consume más condimentos, menos le sabe el sabor natural de los alimentos. Y tiene toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo con Menuhin. Y lo que pasa, regresando a la dirección y al estilo Strauss, es algo parecido. Porque pareciera ser que el público cada vez quiere ver más espectáculo en el podio. Y se nos olvida que el producto de la música es menos visual y más auditivo. Y yo creo que Strauss nos da ese mensaje con su obra, con su vida y con él mismo, sentado en la silla del director, con los movimientos suficientes para lograr que la orquesta toque juntos y que la orquesta haga lo que tiene que hacer, que está en el papel. Uno ve ese video del Caballero de la Rosa con el viejo ahí dirigiendo y dice, pues este viejo no puede, ¿no? Sí puede, claro que puede, porque está consciente de todo lo que hace y lo hace, en mi opinión, a las mil maravillas. Ese otro documental de la dirección de orquesta, El arte de la dirección de orquesta, donde muestran un fragmento de Strauss dirigiendo el TIL, ocasiona que aparezcan algunos directores que incluso hacen comentarios a mí me parecen muy ácidos, ¿no? Que no viene al caso. George Szell habla en un tono burlón del estilo de Strauss. Pero en este otro video, en esta otra película de Richard Strauss Remember, aparecen comentarios de gentes pues, sublimes, ¿no? Karajan habla maravillas de la técnica de Strauss. Y el otro que a mí me parece extraordinario, que seguramente ustedes conocen muy bien, Eugen Jochum, uno de los grandes en la dirección de orquesta, dice, ese estilo de dirigir es el más refinado que podemos conocer.
sea, los mejores comentarios llegaron de los grandes colegas, grandes directores. Hay testimonios muy evidentes. A mí me parece que vale mucho la pena conocer la parte un poco desconocida, hay que aceptarlo, de un gran compositor como Strauss en su faceta como director de orquesta. Tal vez lo único que yo lamentaría en ese sentido, ya en esa mezcla de papeles, es lo que sí logró alguien como Gustav Mahler, por ejemplo. Mi teoría, mi hipótesis, es que, y ustedes conocen, ustedes han tocado mucha música de Mahler. Abrir una partitura de Mahler es abrir un material completamente diferente. ¿Por qué? Porque el compositor nos habla de muchas formas o nos quiere hablar de muchas formas y nos quiere convencer y decir que lo que el compositor quiere que se haga, ahí está y hay que respetarlo, ¿no? Casi en cada compás, hay ocasiones en que casi en cada compás encontramos una instrucción en alemán muy precisa, ¿no? Toca más lento, avanza esto, cuidado con los tresillos, levanta la campana, aquí más sutil, el tono más grande. Hay un vocabulario muy extenso que Mahler, el director, aprovecha en esa experiencia para utilizarla en su lenguaje como compositor. Y eso es lo único que yo extrañaría, o lo único que lamento en el caso de Strauss, que no aprovechó ese papel como director para también darnos instrucciones tal vez un poco más específicas en sus partituras, ¿no? El lenguaje de Strauss, hay unos 2, 3 textos adicionales, pero pues es el recurso generalizado del vocabulario italiano y algunos textos pues en alemán, pero no al nivel que lo hizo Mahler. Si los grandes compositores que han sido directores a la vez intentaran un poco más desarrollar esa forma de escritura orquestal, creo que hoy en día tendríamos un tipo de notación musical que a nosotros como ejecutantes nos haría ser mucho mejores, más eficientes y también nos permitiría involucrarnos mucho más en la parte esencial de la obra artística. Yo creo que a veces no lo logramos, hay que reconocerlo, no lo logramos, porque ser integrante de un grupo de 100, pues muchas veces dependemos precisamente de la figura central, que es el director. Pero cuando el director se mete, además, en el papel y nos establece una ideología a partir de consejos y de textos más específicos, a mí me parece que nos está haciendo un gran favor. Yo creo que Mahler nos hizo un gran favor con esa forma de escribir. Me hubiera encantado haberlo visto también en Strauss, porque sin duda que su obra orquestal es fantástica. Es fantástica. Y pasamos tiempos maravillosos ensayando y tocando en conciertos y trabajando con grandes directores y con colegas y con músicos extraordinarios. Pero me parece que el lenguaje musical todavía le falta mucho para encontrar esas fórmulas de definición que a nosotros también nos ayuden a ser cada vez mejores músicos. Muchas gracias. Bravo, maestro Briceño. Bravo, muchísimas gracias por esta charla tan amena, tan bien informada, tan de corazón. Muchísimas gracias. Y qué agradable que entre orquestas nos estemos comunicando ahora por estos medios que son por los que se puede. Y qué agradable poder estar hablando entre músicos de música. Así que pues, maestro Briceño, tú fuiste maestro de Gerardo Santana, y Gerardo Santana, trombonista principal de la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Estamos muy orgullosos de él, como de todos y todas los integrantes de esta gran orquesta. Y pues va a hablar Gerardo respecto a una parte del repertorio de Strauss y de las instrumentaciones. Bienvenido, Gerardo. Hazte presente, por favor. Aquí estoy presente, maestro. Prendiendo tu micrófono. Muy bien. Pues te escuchamos, Gerardo, para que vayamos completando cosas y aspectos del repertorio y de la obra de Strauss.
Claro que sí. Bueno, esta ocasión yo quiero compartirles lo que son esos acercamientos hacia la música de Strauss. Y pues me enfoqué un poco más en hablar en los metales, en esos instrumentos que son poco conocidos, forman pocas veces parte de la instrumentación en las orquestas, pero sí busca Strauss utilizarlos con un propósito específico. Entonces, espero poder compartir mi pantalla, si me permite el anfitrión, para poder empezar un poco. Perfecto. Bueno, retomaré un poco lo más básico. Este coloquio hablaremos de Richard Strauss. Ya lo había citado antes el maestro. Él es nacido en Múnich el 11 de junio de 1864 y fallece en Garmisch el 8 de septiembre de 1949. Es información como muy básica y me basaré a hablar un poco sobre sus poemas sinfónicos. En este caso tenemos en primer lugar su primer poema sinfónico, que es Macbeth, posteriormente Don Juan, Muerte, Transfiguración, Spiegel, Así habló Zaratustra, Don Quijote, Una vida de héroe, la Sinfonía Doméstica y una Sinfonía Alpina. Inicialmente tenemos a Macbeth como su primer poema sinfónico y aquí la primer controversia entre si es o no Macbeth el primer poema sinfónico de Strauss, ya que por otra parte también existe su composición desde Italia, que se sugiere que tiene contenido extramusical, pero se ha dejado un poco de lado, ya que lo hemos tomado o se ha tomado más como música programática dentro de otro estilo. Entonces tenemos a Macbeth en primer lugar y después una de sus obras más importantes, que es Don Juan, que escribió aproximadamente a los 24 años, con contenido pues bastante extramusical para esta obra, la cual fue la que lo lanzó de alguna manera dentro de la música de sus composiciones orquestales a la fama. Tenemos también las dos últimas, que son la Sinfonía Doméstica y una Sinfonía Alpina, que aunque su propio nombre lo dice, están marcadas como sinfonías, cuentan con esos contenidos extramusicales que sugiere el propio Strauss para su música. Y en esto quiero citar las propias palabras de Strauss, que dice lo siguiente para sus poemas sinfónicos. Nuestro arte es expresivo y una obra musical que no tenga ningún contenido poético que comunicarse es para mí cualquier cosa menos música. Naturalmente, se trata de un contenido que no pueda ser representado más que por sonidos y que con palabras solo pueda ser sugerido. Con estas palabras del propio Strauss nos damos cuenta esa necesidad que tiene de comunicar dentro de sus poemas ese contenido que va más allá de la propia música, llevar lo literario hasta sus contenidos, y es por eso que en sus propias obras podemos ver la influencia literaria de Shakespeare, de Nietzsche, de Cervantes, del propio Strauss, donde en la Sinfonía Doméstica, digamos, se ve a él como un propio héroe doméstico de su hogar, de su casa, donde relata parte de su vida en ese momento. Es por eso que tenemos los argumentos suficientes para poder llevar a la Sinfonía Alpina y a la Sinfonía Doméstica dentro de sus poemas sinfónicos. Y ahora sí hablaré un poco más sobre sus influencias de orquestación. Como bien ya lo habían mencionado, existe esa parte inicial de sus composiciones donde tiene influencias de Schumann, de Mendelssohn, de Brahms,
donde tenemos esa influencia de parte de su padre, el ser un cornista conservador y que se declaraba en total contrariedad con la música de Wagner. Pero resulta que Wagner empieza a tomar con el tiempo esa influencia de Wagner dentro de sus orquestaciones. Y es ahí donde empieza a hacer el uso de los metales en grandes dimensiones. Por una parte está la influencia de Wagner y por otra tenemos la influencia de las bandas de metales alemanas y austríacas. En este caso es muy importante hacer mención que este tipo de bandas son, más que bandas de metales, son bandas de alientos, en donde tenemos presentes tubas, trombones, saxofones, trompetas, clarinetes, barítonos, percusión, de un estilo muy particular y muy, muy diferente a lo que vendrían siendo, por ejemplo, las bandas de metales en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, este sonido particular que tenemos lo encontramos como influencia muy clara dentro de sus composiciones. Sus primeras instrumentaciones de Strauss las encontramos, digamos, normales. Hasta cierto punto utiliza cornos, trompetas, trombones y tuba. Es, digamos, que la dotación regular que podemos tener en cualquier orquesta, con esas influencias a lo mejor como lo haría Brahms. Pero de aquí se desprende lo que podríamos ver que es claramente el uso de otros instrumentos de metal, los cuales pues tenemos que empezar a ver. Por ejemplo, las tubas wagnerianas. Estos instrumentos, podríamos decir claramente, pues es una simple tuba y X y ya. Pero las tubas wagnerianas tienen varias particularidades, no solo una. Una de las más importantes es que la boquilla que utiliza es de corno. Estas tubas no son tocadas por los tubistas, como todos creeríamos, son tocadas por los cornistas. Sus estructuras son semejantes en dimensiones a las de un corno, la sonoridad también, y estas tubas wagnerianas son o salen desde la necesidad de Wagner de tener estos instrumentos en su tetralogía operística, el anillo del Nibelungo. Es aquí donde estos instrumentos se dan a conocer. Wagner viaja a París con Adolphe Sax y empiezan a probar qué sonoridad le agradaría para representar parte de estos movimientos en su gran tetralogía operística. Y posteriormente, Wagner los da a conocer y Strauss es que llega y los incluye dentro de sus orquestaciones. Estos instrumentos los podemos encontrar en obras como Una vida de héroe, la Sinfonía Alpina, por ejemplo. Y posteriormente, más compositores que siguen esta línea de composición y de orquestaciones, como Stravinsky, también los utilizan. Otro instrumento bastante curioso es la trompeta baja. A simple vista, pues es una trompeta, pero la característica de este instrumento es que su registro es una octava abajo de la trompeta. Digamos que tiene un registro más aproximado a lo que es el trombón, pero con un sonido muy particular. Y también Strauss lo retoma del Anillo de los Nibelungos, donde lo presenta Wagner como un instrumento solístico. Le da esa presencia de solista dentro de
de la ópera. Y Strauss lo retoma en su primer poema sinfónico, que es Macbeth. Nos presenta una trompeta baja en afinación de mi bemol, no la sugiere. Y normalmente esta trompeta, su particularidad es que la tocamos, digamos, los trombonistas. En México hay muy pocas trompetas bajas y normalmente los trombonistas somos los que hacemos el papel de tocar este instrumento. Aparentemente se ve como pues una trompeta normal, pero si la queremos ver, y aquí la tengo, una de ellas, el tamaño sí se ve, pues digamos, del doble de lo que es una trompeta normal. Y es otro de los instrumentos que utiliza Strauss dentro de sus poemas sinfónicos. Uno más es el trombón contrabajo y la influencia viene siendo la misma. Este trombón lo podemos encontrar igual con Wagner en la misma tetralogía operística. Lo encontramos, es un trombón, digamos, muchísimo más grande de lo que es un trombón tenor o un trombón bajo inclusive. Este trombón está afinado en tono de fa. Y uno de los datos curiosos es que cuando hicimos la Sinfonía Alpina, contamos con este instrumento en la orquesta del Poli. Dentro de los metales, tuvimos la oportunidad de que Misael Clavería hiciera el papel del trombón contrabajo en nuestra orquesta, y es uno de los trombones que también son muy poco conocidos, y a pesar de que está integrado en algunas obras importantes de Strauss y de Wagner, muchas veces las orquestas no tienen la posibilidad de contar con este instrumento para hacer esa función, y a veces lo suplen con otro trombón bajo, por ejemplo. Y posteriormente tenemos otros instrumentos bastante particulares, y en estos, que es la tuba tenor o el eufonio. Dentro de los metales también podríamos verlos como una tuba normal a lo mejor, pero su registro en este caso es lo contrario, es una octava superior de lo que es la tuba contrabajo que normalmente conocemos. Y actualmente pues hay mucha controversia entre la tuba tenor, si es el eufonio, si es el barítono, si es el tenor horn, ya hay mucha controversia sobre esto, pero lo que sí podemos ver es el papel solístico que le entrega Strauss a este instrumento. Es en Don Quijote, le da partes solísticas junto con el clarinete bajo para representar en varios lugares a Sancho Panza. Este instrumento viene también de una tradición utilizado mucho en las bandas musicales de alientos antes mencionadas, de tradición austriaca, alemana. Y ese es un instrumento también muy importante, pero que pocos compositores los llevan a la práctica a la hora de la orquestación. Una de las orquestaciones que a mí me llama más la atención es la que utiliza Strauss en la Sinfonía Alpina. Lleva una instrumentación que lleva 8 cornos, de los cuales 4 de ellos tocan las tubas wagnerianas. En este caso son los cornistas 5, 6, 7 y 8, son los que se hacen cargo de tocar las tubas wagnerianas, y alternan en diferentes partes de la obra el uso de estos 2 instrumentos. Tienen su corno en las manos de repente, y a un lado tienen la tuba wagneriana, y hacen estos cambios. También utiliza 4 trompetas, 4 trombones, que normalmente son 2 trombones tenores, un trombón bajo y un trombón contrabajo.
Asimismo, también utiliza 2 tubas contrabajas. Y un dato curioso es que también hace el uso de una banda interna que está fuera del escenario, la cual es complementada con 12 cornos, 2 trompetas y 2 trombones. Toda esta orquestación que hace en la Sinfonía Alpina, si se respeta tal cual lo pide con la dotación más básica, estamos hablando de 107 músicos que se ocupan para lograr tener la plantilla completa que él sugiere más básica. Y hay otra versión donde él sugiere doblar algunos instrumentos en algunas partes, el uso de esta banda interna afuera del escenario. Y si se toman en cuenta todos esos músicos, estamos hablando de como mínimo 129 músicos para tocar la Sinfonía Alpina. Dentro de los metales, estamos hablando de que es una de las obras que más metales ocupa. Y es aquí donde nos damos cuenta del perfecto manejo de esta orquestación dentro de los metales. Les compartiré un video de esta Sinfonía Alpina. Bueno, ese video es una de las muestras de cómo Strauss hace uso de esa potencia en los metales, de esa orquestación magistral para mí, desde mi punto de vista, con esa necesidad
de dar un discurso amplio, más allá de lo que es la simple música, ¿no? Transmitir desde ese modo de orquestar, de darnos algo más, simplemente. Otro poema sinfónico que es muy famoso, podríamos decir que el más famoso que tiene, es sin duda Así habló Zaratustra. Es la obra más conocida de Strauss porque tiene un comienzo nuevamente con los metales. Aquí utiliza también unos bajos al inicio, en donde nos data un amanecer. Ese amanecer que en el momento que se abre el sol, que se da ese primer rayo del sol, es algo que ya no se puede detener. Va a seguir la música hasta culminar. Y de las grandes aportaciones que tuvo Strauss, pues una de ellas es que es considerado junto con Mahler uno de los precursores del sonido característico de la orquesta, de la orquesta sinfónica del siglo XX. Esto nos deja muestra después en muchos más compositores y en estas cintas sonoras cinematográficas que hacen el uso de los metales. Basta con mencionar, por ejemplo, no sé, Star Wars o alguna de estas obras donde la presencia de los metales tiene mucha brillantez, los ocupan para dar esa muestra del poderío. Y los dejo con el último video, que es precisamente el inicio de Así habló Zaratustra, con el cual termino yo esta presentación de lo que es para mí o representa para mí la orquestación de Richard Strauss dentro de los metales. Bravo, Gerardo. Bravo, fantástico. Fantástica intervención. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, por toda la entrega y pues por esta colaboración, por esta manera de comunicarnos y de contradecir a Saint-Saëns. Una vez Saint-Saëns estaba en un lugar y dijo, ya me tengo que ir, es que tengo que ir a hablar de música. Y le dijeron, maestro, ¿va usted con músicos?
Dijo, no, voy con empresarios, con ellos hablo de música, con los músicos hablo de finanzas. En fin, pero estamos contradiciendo a Saint-Saëns, los músicos también nos gusta hablar de música. Y maestro Briceño, nos pedían que si puedes repetir esos 10 mandamientos o 10 recomendaciones para los directores que diste, porque algunos no llegaron al número 6. Pero si recuerdas los 10, hasta yo las apunto. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Están escribiendo. Bueno, a ver, muy bien. Lo que escribió Richard Strauss en 1927, los 10 mandamientos para el director de orquesta. Conchita, creo que está abierto tu micrófono. Perfecto. Ya, papá, te doy uno, te regalo. Bien, vamos. El número 1. Recuerde que está haciendo música no para divertirse, sino para deleitar a su audiencia. Número 2. No debe sudar al dirigir, solo la audiencia debe calentarse. Número 3. Dirija Salomé y Electra como si fueran obras de Mendelssohn, música de hadas. 4. Nunca mire hacia los metales como animándoles, excepto con breves miradas para dar una entrada importante. 5. Pero nunca pierda de vista a los cornos y las maderas. Si puede oírlos, significa que están muy fuerte. 6. Si cree que los metales ya están tocando muy fuerte, baje la dinámica 1 o 2 niveles más. 7. No es suficiente con que usted mismo escuche cada palabra que canta el solista. Ya conoce el texto de memoria. El público debe poder entender las palabras sin esfuerzo. Si no entienden las palabras, se irán a dormir. 8. Acompañe siempre al cantante de tal manera que pueda cantar sin esfuerzo. 9. Cuando crea que ha alcanzado los límites del prestísimo, duplique el ritmo. Y esta tiene una segunda versión, de 1948. Escribió Strauss, me gustaría modificar esto. A. Tome el tempo a la mitad de rápido. Y por último, el décimo mandamiento. Si sigue estas reglas con cuidado, con sus excelentes dones y sus grandes logros, siempre será el favorito del público. Muy bien, muy buenos las 10 recomendaciones. Muchísimas gracias, Julio Briceño, por esta participación. Muchísimas gracias, Gerardo Santana. Muchas felicidades a los dos. Estamos en la Sinfónica del Politécnico Nacional inventando nuevas maneras de estar presentes, nuevas maneras de comunicarnos y pues mientras se nos da la oportunidad de hacer música juntos de nuevo, sigamos inventando y teniendo estas nuevas maneras. Fernanda Mayer, muchísimas gracias, Pati Irineos, Laura da las gracias al maestro Briceño y a Gerardo, saludos a todos. Julio Briceño dice, al contrario, gracias a ustedes, todo un gusto participar en esta serie. Pues vamos a prepararnos para platicar de Stravinsky en la siguiente semana y curiosamente nos encontraremos, ¿cierto, Gerardo? Con que Stravinsky también utilizó la trompeta baja, las tubas wagnerianas y todos estos nuevos instrumentos, principalmente en la consagración de la primavera. Pues hablemos de esta obra y de algunas otras. Muchísimas gracias. Les mando abrazos llenos de cariño, llenos de admiración para todas y todos ustedes. Muy buena tarde, muy buenas noches. Y pues al público que seguramente verá esto, a los músicos hablando de música, les mandamos nuestros saludos y toda nuestra apreciación porque estén con nosotros. Que tengan muy buen día. Felicidades, hasta luego. Gracias. Adiós.